Capu. Como es de dominio público, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue desplazado de su cargo por decisión del presidente Mauricio Macri. Así lo confirmó el jefe de gabinete Marcos Peña en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Recordemos, la cartera de Hacienda y Finanzas se va a dividir en dos. Al frente de Hacienda estará Nicolás Dujovne y de Finanzas el actual secretario del área, Luis Caputo. Para hablar sobre el tema, Cintia, está en comunicación con nosotros Aldo Abraham, que es economista. Lo saludamos. Buen día. Mi nombre es Marcelo Malvestiti. Gracias por este contacto. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, Aldo, ¿cómo evalúa esta situación, el desplazamiento de Alfonso Prat-Gay? ¿Cuál es su visión? Yo creo que es un desplazamiento que es necesario, llama la atención el momento en el que se hizo, pero era un cambio que iba a haber que hacer en algún momento. Fundamentalmente porque si hubo una materia que durante este año el gobierno bochó, sin lugar a dudas, que es la materia de reordenamiento fiscal. Y esto no medido por mi subjetividad, sino por los mismos anuncios que había hecho a poco de iniciar su mandato el exministro Prat-Gay, porque si ustedes recuerdan, él se planteó metas inflacionarias, planteó que en realidad eran metas para el Banco Central y metas fiscales que él tenía que cumplir. Esa era su responsabilidad, la responsabilidad del ministro de Hacienda, porque no era ministro de Economía, que eran fiscales, ¿no? Y si uno mira lo que fue el primer semestre, la verdad es que el primer semestre fue un semestre durísimo, se incumplieron todas las metas, fundamentalmente porque la herencia recibida fue fenomenalmente grave y además por muchos errores que tuvieron que ver con la inexperiencia. Ahora, si uno observa el segundo semestre, en el segundo semestre el Banco Central logró encaminar la meta inflacionaria. En el segundo semestre el promedio inflacionario mensual es de 1,5%, eso quiere decir que anualizado es menos del 20%, y para encontrar una inflación similar en un semestre tienes que ir hasta el 2009, ¿tá? Y que si vos querés cumplir la meta del año que viene, que es menos del 17%, la inflación promedio mensual tiene que ser del 1,3%, o sea, poco menos del 1,5% que estamos teniendo en este segundo semestre. Conclusión, estamos ahí, estamos a tiro de poder cumplir, hemos encaminado el buque para cumplir la meta también del año que viene. Ahora, cuando uno empieza a ver cuál es la opinión de los analistas, los economistas, la mayoría ponen en duda la meta de que se cumpla la meta de inflación el año que viene porque justamente no se hizo nada de la parte fiscal. Eso es notable porque bochamos la parte fiscal, no porque esté bochando la materia Federico Sturzenegger. Cuando Alfonso Prat-Gay planteó sus propias metas, él dijo que este año el déficit primario iba a bajar 1 punto porcentual del PBI, no va a bajar el déficit primario durante este año si uno quita algo que es un ingreso extraordinario, que es el blanqueo, va a ser más alto. Planteó que para el año que viene iba a bajar el déficit primario en 1,5% y según el presupuesto solamente va a bajar en 0,6 puntos porcentuales, o sea, se planteó para los 2 años una baja de 2,5 puntos y ni va a cumplir el 20%. Y esto la gente dirá, bueno, tanto número que no importa, pero si uno analiza toda la historia argentina hacia atrás, todas las crisis, cada una de todas las crisis que hemos vivido han tenido motivos fiscales justamente, o era porque el Estado gastaba además mucho más de lo que nosotros pagábamos de impuestos y como tenía crédito, como pasó en los 90, se endeudaba hasta que nadie le quería prestar más y entrábamos en default, o era en momentos en los que no tuvimos crédito como en los 80 o como en los últimos años, saquear al Banco Central hasta quebrarlo y entrar en hiperinflaciones, cosa que por suerte esta vez no pasó porque la gente votó cambiar de modelo, pero bueno, cambiar de modelo es empezar a hacer también la tarea en materia fiscal, ¿no es cierto? Buenos días, Cintia Gómez Rodó lo saluda. Buen día. ¿Cuál es su opinión sobre los nuevos ministros que van a asumir? Yo creo, a mí me parece que volver a sumar ministerios no es algo positivo, ¿sí? Por algún motivo debe haber habido para hacerlo, pero la verdad es que no creo que sea positivo. Ya manejar la cantidad de ministerios que hay es realmente un lío poder coordinarlos, pero creo que sobre todo en el caso de quien va a tener el rol principal a la hora de tratar de ordenar las cuentas públicas, que es Nicolás Dujovne, él está bien encaminado. Piensa como hay que pensar,
o sea, piensa distinto a Alfonso Pratgay y a la mayoría, lamentablemente, de los políticos y economistas que uno ve en los gobiernos o en la legislatura. Él piensa que acá efectivamente el que va a sacar este país adelante es el sector productivo privado, o sea, es el que genera los trabajadores y los empresarios, son los que van a generar que este país crezca y se desarrolle en el tiempo, y no el sector público. Lamentablemente eso con Alfonso Pratgay no había cambiado, a pesar de que la gente votó Cambiemos. Él pensaba igual que el gobierno anterior, que genera dinamismo en la economía es justamente el sector público, y eso es falso, y eso fue el motivo por el cual la recesión se demoró tanto en irse, porque imagínate vos mantener un Estado que no hizo ningún ajuste, que ya el mismo Alfonso Pratgay pensaba que era exorbitantemente grande cuando no estaba en el Ministerio de Hacienda antes de que ganara Cambiemos, que lo tiene que sostener un sector privado que está exhausto ya, y obviamente si ese sector público no hace ningún ajuste, porque no hizo ningún ajuste, el único ajuste que se hizo del gasto público fue sacarnos los subsidios, que estuvo muy bien, eso yo lo aplaudo, pero que no lo sacaron a nosotros, al sector justamente privado y productivo, a los trabajadores, a los empresarios, y ese es el único ajuste que hizo. Después aumentaron el empleo. ¿Quién tuvo que hacer el ajuste entonces en la Argentina? El sector privado, justamente, que tuvo que pagar las cuentas haciendo un esfuerzo fenomenal, dejando de producir porque no le daban los números, y no, además, imagínate vos, para sostener semejante Estado, la plata no crece en los árboles, o sea, nosotros nos tienen que cobrar más impuestos. Un tipo que en la Argentina paga impuestos, trabaja alrededor de 16 días del mes para el Estado, y después trabaja para... ¿Cómo no va a pasar que no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes? Cuando también otra cosa que hace el Estado es chuparse todo el crédito. No es raro que la tasa de interés en la Argentina hoy esté altísima. Claro. Y se está el Estado chupando todo el crédito. Y nosotros pretendemos que sin crédito haya más consumo, que sin crédito haya más producción, que sin crédito para el sector privado se invierta más. Eso es imposible. O sea que eso creo yo que va a ser una materia que va a tener que encarar con suma seriedad Nicolás Dujovne, y que lamentablemente va a tener una oposición tremenda. O sea que los ciudadanos vamos a tener que exigirle a nuestra dirigencia política que por favor ponga ese tema en caja, porque si no, lamentablemente nos va a llevar a una nueva frustración. Hay que destacar que desde fines de 2015 la conducción económica está descentralizada en 6 ministerios que, por supuesto, reportan a la jefatura de gabinete. En función de todo esto, Aldo Abraham, muchos sectores opositores, inclusive algunos economistas, dicen que se viene un ajuste, un nuevo ajuste en la República Argentina. ¿Usted qué piensa al respecto? Es que eso es un error, eso es ver las cosas no en términos del conjunto de la economía. A ver, justamente porque el Estado no hizo un ajuste, lo tuvo que hacer el sector privado, los trabajadores y los empresarios, que son los que pagan las cuentas de un Estado que es monstruosamente grande y encima no sirve para nada. ¿Sí? Ese fue el que tuvo que hacer el ajuste. Fíjate dónde se perdieron empleos en la Argentina durante este año. Todos se perdieron en el sector privado. El sector aumentó la cantidad de empleados. ¿De qué ajuste me están hablando? Porque yo la verdad, que me vengan y me cuenten el ajuste, porque, o me lo expliquen, ¿no? Justamente, acá el problema es que todo el ajuste lo están haciendo aquellos que producen riqueza, y sin embargo nosotros pretendemos que ese país crezca. Eso es imposible, o sea, eso es pretender magia. O sea, lo que tiene que pasar en la Argentina es que de una buena vez empecemos a ver que el Estado sea el que ajuste. Y acá cuando hablamos de ajuste, la gente entra a pensar, bueno, vamos a echar 2 millones de empleados. Son todas pavadas, o sea, eso lo dice la oposición para que nunca se haga nada, ¿sí? En la Argentina. Acá de lo que estamos hablando es que aumentemos menos el gasto público. El año que viene, con una inflación prevista en el presupuesto de 17%, ¿sí? La inflación, el aumento del gasto previsto es de 22,4%, o sea, mucho más alto que la inflación. O sea, eso es ajuste. Yo la verdad no entiendo más nada, debería volver a estudiar la palabra ajuste, la deberían redefinir en el diccionario de la Real Academia Española, y justamente eso hace aumentar tanto el gasto público el año que viene en el presupuesto, que la presión tributaria vuelve a aumentar el año que viene, cuando ya tenemos una presión tributaria récord, cuando te acabo de decir que un argentino que paga impuestos y trabaja alrededor de 16 días para el Estado, cuando el Banco Mundial acaba de decir que en 190 países, entre 190 países, la Argentina
Argentina está entre los 12 que más exprimen a sus empresas con impuestos. ¿Qué parte no entendimos? ¿Qué parte no entendimos de por qué no vienen los inversores? No llueven, no hay ni garúa de inversiones en la Argentina, ni la va a haber nunca, en la medida que pretendamos seguir exprimiendo a la gente como naranja. O sea, imagínate vos cuál es el mensaje que le estamos dando a los inversores de afuera y a los de acá adentro también, a cualquiera que trabaja acá adentro y tenga un proyecto que quiera encarar. Mira, flaco, trae tu plata, porque acá las naranjas ya las dejamos sin jugo y necesitamos más naranjas para exprimir. Hay 178 países del mundo, en una palabra, que les ofrecen mejores condiciones y van a venir acá. Yo creo que en vez de inversores deberíamos empezar a buscar kamikazes. Aldo, ¿cuál es su opinión sobre los planes sociales? Yo creo que los planes sociales hay que volverlos a diseñar. ¿Vos sabías que en la provincia de Buenos Aires hay 94 planes sociales entre los distintos niveles? ¿Vos crees que alguien sabe a quién le llega un plan social de la provincia de Buenos Aires? No. Nosotros hemos hecho un estudio. ¿Sabés lo que nos costó conseguir la información? Nos llevó casi un año de pasear por un montón de reparticiones y nadie sabía qué hacía la otra repartición o dónde podía haber otra repartición que estuviera dando planes sociales. Eso es un descalabro. Hay gente que vive solamente de planes sociales y eso es absolutamente injusto. Una cosa es que vos a una persona generes, hay que tener planes asistenciales porque hay gente que por ahí pasa por un mal momento y vos no la podés dejar morir de hambre. ¿Sí? Entonces vos vas, la asistís. Pero ¿cuál es el objetivo de un plan asistencial? Ayudarlo a volverse a reinsertar en la sociedad, ¿sí? Volverle a ser útil a la sociedad, ¿sí? Que es lo que deberíamos hacer todos. Nosotros todos tenemos como obligación, y además para sentirnos orgullosos y dignos, de tener un trabajo que les sea útil a los demás y que con eso logremos ganar lo suficiente como para mantener bien a nuestras familias. Ese tiene que ser el objetivo de los planes sociales. Los planes sociales en la Argentina se volvieron una forma de mantener sometida a la gente al clientelismo político. Incluirla, hablaban de inclusión. ¿En dónde las incluyeron? En la pobreza. Nunca más va a salir de la pobreza esa gente. Y acá lo que hay que hacer es justamente tener los planes asistenciales para generar una transición que implique que esta gente pueda por lo menos vivir dignamente durante un tiempo hasta que vos la logres insertar nuevamente en el aparato productivo, porque de esa forma esa persona se va a sentir nuevamente útil, se va a sentir nuevamente digna, va a sentir que ante su familia se va a poder sentir orgulloso de que no es el politiquero o puntero de turno el que sostiene a su familia, sino que es él con su propio trabajo. La ida de Prat Gai, sobre la ida de Prat Gai hay varias conjeturas. Bueno, hay quienes dicen que se va por la mala relación con los funcionarios del gobierno de Macri. ¿Usted cree que puede ser porque hablan también de problemas de convivencia? Y además, uno lo relaciona. ¿Puede ser que también la pelea que mantuvo hasta ahora con el presidente del Banco Central, Sturzenegger? A ver, yo creo que Sturzenegger no tiene más de un motivo para estar enojado, porque y además creo que este cambio va a ser bueno para que por lo menos cambie las expectativas de cumplimiento de las metas. Como yo te acabo de decir, Alfonso, Federico Sturzenegger viene haciendo un esfuerzo fenomenal para cumplir con las metas inflacionarias y lograr que la gente lo crea, lo cual es muy importante, que la gente crea realmente que se van a cumplir las metas de 17% de inflación el año que viene. Y que además, como te acabo de decir, el presidente del Banco Central tiene todos los instrumentos para cumplirla. Conclusión, yo le diría a todo el mundo que empiece a apostar que la inflación el año que viene va a ser menos del 17%, porque ha vuelto a decir que el año que viene va a ser menos del 17%. Federico Sturzenegger no es un tipo que se suicida, ¿sí? O sea, que la va a cumplir. Entonces, ¿y por qué esto es muy importante? Y lamentablemente, culpa de la mala labor de Alfonso Prat Gai, estaba en duda, porque cuando vayan ahora, por ejemplo, a negociarse las paritarias, ¿sí? Muchos economistas dicen, bueno, como todo el mundo piensa que la inflación va a ser más alta del 20%, van a negociar sobre esa base de salarios, obviamente van a negociar unos puntos por arriba, conclusión, ponerle van a hacer las subas de 23-25% de aumento o más, o 28% de aumento de salarios, y por lo tanto la inflación va a terminar siendo de más del 20%. Y eso la verdad es un disparate. O sea, lo que va a pasar lamentablemente es que si la gente, los empresarios y los gremios negocian salarios sin tener en cuenta la pauta del 17%, lo que va a suceder es que el salario va a quedar tremendamente caro.
Conclusión, los empresarios van a perder plata, que no me preocupa, porque realmente ellos tomaron la mala decisión, pero lo grave es que cuando el trabajo está excesivamente caro, no se crea empleo, y acá tenemos que darle trabajo a un montón de gente que se ha quedado sin empleo, o sea que sería de una tremenda irresponsabilidad por parte de los empresarios y por parte de los sindicalistas negociar salarios muy altos por arriba del 17%, no negociar en base al 17%. Después que pongan las cláusulas que quieran, gatillos, bueno, si pasa de tal inflación, revemos todo, pero que la negocien en términos del 17%, porque si no van a ser los responsables de que mucha gente no consiga trabajo. Aldo Abraham, muchísimas gracias, muy amable por hablar con nosotros por Rivadavia Rosario. Un gusto, hasta luego. Buen día, gracias. Bueno.